Dice la Escritura: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Esto aconteció en el huerto del Edén cuando pecaron Adán y Eva, porque comieron del árbol, del fruto del árbol que no debían de comer. Pero en el mismo momento en que ellos comieron, cada uno en su momento, no le fueron abiertos los ojos, sino después que comieron, porque la primera que comió fue Eva, y después de ello dio comer también a su marido. Pero entre tanto que ella comió y dio comer a su marido, pasó un tiempo, porque no estaban juntos, porque la serpiente engañó aquella parte más débil de ambos, y por eso se entiende, se sabe que no estaban juntos, porque ella pudo entrar a hablar con la mujer, con la parte más débil. Buscó el momento, esperó el momento, causó el momento. Así el diablo caza el momento específico en que el hombre se descuida. Así el diablo caza el momento específico en que el hombre se aparta de Dios, el cual es, en este caso, aquel que es representado por Adán, en este caso porque es su esposo, porque ese es su compañero, porque es su amigo, porque es el más fuerte, porque es el que la defiende. Y por eso también es que dice que mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su salario. Porque si el uno cayere, el otro levantará a su compañero. Pero sin embargo hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. ¿Quién es aquel que levanta a su compañero? Es Dios. ¿Quién es aquel que se une al hombre para levantarlo y para fortalecerlo? Es Dios. Hay del que camina por su propio entendimiento, hay del que camina solo, hay del que camina por su propia cuenta. Y así le pasó a Eva, se apartó de su marido, se apartaron, y siendo así, pudo entonces el diablo entrar a hablar con ella a través de la serpiente. Pero entre tanto que llegaba su marido, ella había comido, pero no sabía que estaba desnuda, porque no sabía el mal grande que había hecho, porque no lo entendía, porque sus ojos estaban cegados para no ver. Siempre estuvieron desnudos, pero nunca entendieron que estaban desnudos, porque había inocencia en sus corazones, porque no había maldad, porque la desnudez era necesaria para entonces, con sus obras, con su fidelidad, guardando el mandamiento que les fue dado, porque no muchas cosas le fueron ordenadas, solamente le fue dado un mandamiento, y este desobedecieron. Pero guardando aquel mandamiento, entonces sus vestiduras espirituales serían hechas, porque las vestiduras se hacen en el mundo espiritual. Dice que la esposa de Dios, a la novia, dice que se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente en el final de los tiempos, cuando comienza a hacer las verdaderas obras de Dios dirigidas por el Espíritu Santo. Y dice que a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, que quiere decir que las obras de justicia que hace el hombre en la tierra, no por su propio corazón, sino porque Dios se las ordena, sino dirigidas por el Espíritu de Dios, porque Él es el que guía al hombre a toda verdad y a toda justicia, y Él es el que enseña al hombre todas las cosas que debe de hacer, porque la justicia del hombre es la justicia del cielo, no como en el tiempo cuando Adán no pecó, porque la justicia de Dios era vista en las obras de Adán antes de él pecar, porque tenía el mismo corazón de Dios. Pero una vez que pecó, ya dejó de ser así, y ahora entonces Dios, por su espíritu en el corazón del hombre, es el que hace la justicia en el hombre, viviendo Cristo en el hombre y no él mismo. Y así entonces las acciones que hace son las ordenadas directamente por Dios, por su manifestación al hombre, y las dirigidas por su espíritu, por su revelación al hombre. Y así entonces las obras que el hombre hace lo van vistiendo en el mundo espiritual. Estas son las vestiduras verdaderas que Dios mira, no las del cuerpo, las verdaderas, porque dice que Él viene por una esposa que no tiene ni mancha, ni arruga ni cosa semejante, sino que es santa y sin mancha. Y estas manchas y estas arrugas evidentemente que no están en el cuerpo, porque el cuerpo no es el que se mancha ni se arruga como una ropa, porque aunque la piel se arruga, pero no se refiere a eso, porque ¿dónde quedarán entonces los jóvenes? ¿Dónde quedarán entonces los niños? Porque no se refiere a eso, se refiere a las arrugas de las vestiduras, a las manchas de las vestiduras, y toda desobediencia causa una mancha, y toda rebeldía contra Dios causa una arruga. Y así entonces Adán y Eva, aunque no estaban vestidos físicamente, porque no necesitaban, en el mundo espiritual sus vestiduras se iban formando. Cuando ellos vencieran toda tentación, cuando ellos pasaran todo el tiempo que les había sido determinado por Dios desde antes de la fundación del mundo, que ellos pasaran para que entonces habiendo vencido toda prueba, ahora alcanzaran la corona gloriosa de la vida, y ya no pudieran ser más nunca
tentados, Dios quitaría de ahí ese árbol de la tentación. Entonces a ellos se les daría la vestidura, pero porque la iban a ir haciendo en el mundo espiritual a través de sus obras de obediencia. La obediencia no era difícil, la obediencia solamente era no comer de un árbol, pero el hombre por su terquedad hace las cosas que Dios no le ordena, y las cosas que Dios le ordena las deja de hacer, porque dice que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. No es culpa de Dios, sino que es culpa del hombre. ¿Cómo va a ser culpado Dios si Dios es perfecto? Su perfección no la puede entender el hombre, porque Él es más perfecto de lo que el hombre puede entender, de lo que los ojos pueden ver. Por eso que los ángeles y querubines continuamente se asombran de su santidad, de su justicia, de su luz, en la cual no pueden ver, no puede ver nadie. Y entonces, ¿por qué? Porque la justicia de Dios sobrepasa todo entendimiento humano. El hombre buscó perversión porque se le dio un mandamiento que no cumplió, y así pecó todo hombre, así pecamos todos, así como el Señor me declaró en una oportunidad que todos hubiéramos hecho lo mismo, pero el Señor hizo al hombre perfecto, el Señor hizo al hombre para ser conforme a su imagen y a su semejanza, y aun cuando éste perdió su semejanza, el Señor vino a rescatar esto para que se cumpla su propósito divino. Pero aquellos estaban ciegos, entre tanto que no se consumía la maldad en aquel que se debía consumir o aquel que debía vencerla, que era Adán. Y así entonces el hombre, aun haciendo la maldad, no se percata de su desnudez. Eva no se percató de que estaba desnuda. Ella no sabía ni que estaba desnuda hasta que dio a comer a su marido, y cuando él comió, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, porque ni aun cuando él no comió, los ojos le fueron abiertos viendo lo que ella había hecho, viendo el desastre que ella había hecho y viendo su desobediencia, porque amó más la palabra del hombre que la de Dios. Amó más el agrado del hombre que el de Dios, y aun sabiendo que era pecado lo que iba a hacer, amó más la honra del hombre que la honra de Dios. Amó más la unión con el hombre que la unión con Dios. Y así los hombres se apartan de Dios por la unión con el hombre. Así los hombres desobedecen a Dios por obedecer al hombre, porque sabía que había un pecado allí, pero aún cuando lo sabía lo cometió, lo ejecutó, pero aún así no vio su desnudez. No vieron ninguno de los dos la desnudez, y aun cuando él vio que había cometido su mujer un pecado, no veía en ella la desnudez, porque si hubiera visto semejante vergüenza, y si hubiera visto semejante como estaba en el mundo espiritual, porque en el mundo espiritual se ven todas las cosas, y aquel que ve tiene los ojos abiertos, puede ver en el mundo espiritual todas las cosas. Aquel que tiene los ojos abiertos puede entender todas las cosas, pero cuando el hombre no tiene los ojos abiertos porque ve lo que quiere ver, porque quiere cumplir lo que él quiere cumplir, porque quiere obedecer lo que quiere obedecer, el hombre no puede ver las cosas en el mundo espiritual. Así el Señor dice que Él vino para juicio a este mundo, para que los que ven sean cegados y para que los que no ven reciban la vista. ¿Quiénes son los que ven? Los que ven todo lo que ellos quieren ver, los que entienden por sí mismos lo que ellos quieren entender, los que interpretan por sí mismos lo que quieren interpretar, los que entienden por sí mismos cuáles son sus obras que deben hacer ante Dios, los que entienden por sí mismos qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios. Estos ya ven, y si ya ven, ¿para qué se les va a dar vista? No necesitan vista porque ya ven, y por eso el Señor dijo que vino para un juicio verdadero, para hacer verdadero juicio, para hacer que aquellos que dicen ver, entonces no vean, y así entonces se queden con la vista que ya tienen. Pero para aquellos que no ven, para hacer que aquellos que no ven entonces reciban la vista, porque no, los que no ven son los humildes, los que no ven son los que entienden que nada entienden, son los que entienden que nada conocen, son los que entienden que no conocen ni entienden de la justicia de Dios. A estos Dios le da vista. Mientras el hombre busca su propia justicia, mientras el hombre busca el agrado del hombre, mientras el hombre busca sus propias obras, mientras el hombre se afirme en sus propias ideas y en sus propios pensamientos, permanece ciego. Dios no le da vista. Así ellos permanecían ciegos, porque permanecían en su propia obra, porque permanecían en su propia justicia, porque permanecieron en su propio entendimiento, porque permanecieron en su propia voluntad y porque permanecieron en su propia desobediencia. Ella entendió que había recibido una gran sabiduría, ella entendió que había recibido una gran destreza, ella entendió que había recibido aquella inteligencia que la serpiente decía tener, porque ella hablaba de una sabiduría que era maligna y perversa,
perversa, pero no era descubierta a los ojos de Eva. Y así entonces le dijo que era necesario que ella comiera de ese árbol, porque de ese árbol ella adquirió esa sabiduría. Y ciertamente era así, porque tenía el conocimiento de la maldad, tenía el conocimiento del bien y del mal, porque era Satanás en ella, no era ella misma. Y esta, así le hizo caso, y ella, teniendo el conocimiento del corazón de Dios, teniendo los ojos abiertos, se le cerraron una vez que le creyó al maligno, una vez que le creyó a aquel que la vino a engañar. Si el hombre le cree al hombre más que a Dios, los ojos se le cegarán. Si el hombre le cree al hombre más que a la revelación divina del Espíritu Santo, de la Escritura, a las palabras de Dios, los ojos se le cegarán. Por eso es que el hombre debe de continuamente escudriñar las Escrituras sin cesar. Por eso es que el Señor le dijo a los fariseos que escudriñaran las Escrituras, porque a ellos les parecía que en ellas estaba la vida eterna y ellas daban testimonio de Él. Si las Escrituras dan testimonio de Jesucristo, y yo amo al Señor, y yo quiero verdaderamente vivir con Él eternamente, yo quiero verdaderamente recibir su salvación, recibir su galardón, yo quiero recibir su imagen dentro de mí para que mi espíritu sea transformado a su imagen, a su semejanza, entonces yo debo de escudriñar continuamente las Escrituras, entonces yo debo de buscar allí la verdad de Él, porque ellas dan testimonio de Él. Pero cuando yo no hago así, e inclino mis oídos a cualquier palabra, inclino mis oídos a cualquier profecía, inclino mis oídos a cualquier lisonja que se me habla, entonces los ojos me son cegados, porque le creo más al hombre que a Dios. Así aconteció con ella, y así aconteció con Adán, porque desde el mismo momento en que vio que pecó, debió renunciar a tomar cualquier oferta que se le hiciera. Desde el mismo momento en que vio que pecó, debió negarse a cualquier oferta que se le hiciera. Y él, venciendo, si vencía, la iba a redimir a ella, así como Cristo vino a redimirnos. Porque dice de Cristo que Él es el postrer Adán, que quiere decir que Él podía hacer esa función, porque Él todavía estaba en pie, Él todavía no moría, Él todavía estaba vivo espiritualmente, aunque ella ya había descendido al infierno. Su alma ya estaba ya para allí determinada. ¿Por qué? Porque pecó, porque desobedeció, porque incumplió, pero él todavía tenía vida y podía redimirla, pero no renunció a las ofertas del hombre, no renunció a las ofertas de su compañera, sino que las aceptó, las tomó. Así, si el hombre no renuncia a las ofertas del hombre, tomará la muerte y desechará la vida. Si el hombre no renuncia a lo que el hombre le susurra al oído, si el hombre no renuncia a lo que el hombre natural le susurra al oído, el hombre tomará la muerte y desechará y rechazará la vida. Y también por eso es que dice que no erréis, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones hacen que el hombre se incline a esas conversaciones. ¿Cuáles son las malas conversaciones? Todo aquello que no proviene del Espíritu Santo, todo aquello que no habla de la vida eterna, todo aquello que es vano. Por eso también dice, el Señor nos aconseja y nos insta a través de la carta que Pablo le escribió a Timoteo, que nos apartemos de vanas palabrerías, que no escuchemos vanas palabrerías, y ni las falsamente, ni las palabras de la falsamente llamada ciencia, porque estas vanas palabrerías, estas conversaciones vanas y estas profesiones de la falsamente llamada ciencia inclinan los corazones a aquello que no es para la vida eterna, inclinan los corazones de los hombres a aquello que es vano y aquello que es para su muerte eterna y aquello que es para la muerte del alma, porque el hombre no tiene fuerza para el hombre mantenerse fiel a las órdenes de Dios y al conocimiento del corazón de Dios, escuchando y creyendo a todo lo que escucha y metiéndose en un tema y metiéndose en otro y entrando en un asunto y entrando en otro asunto, escuchando una doctrina, escuchando otra doctrina, escuchando una mentira, escuchando otra falsa profecía. El hombre por sí mismo no tiene fuerza. El hombre tiene la fuerza de Dios cuando verdaderamente permanece unido a Dios, cuando verdaderamente permanece unido al conocimiento de su corazón a través de su Escritura y a través del Espíritu Santo que continuamente está con él. El Señor lo dijo, que él hacía todo lo que el Padre le agradaba, y por cuanto él hacía todo lo que el Padre le agradaba, el Padre siempre estaba con él. Por eso se enojaban con él porque decían que porque escuchaban de él que el Padre siempre estaba con él y que él vino del cielo, y él dijo así: mi Padre siempre está conmigo porque yo hago siempre lo que le agrada.
¿Qué es lo que le agradaba al Padre? Que siempre estuviera escuchándolo, que siempre estuviera haciendo lo que él le decía, porque no hablaba nada por su propia cuenta, sino que lo que el Padre le hablaba, eso hablaba. El Padre le daba mandamiento, dice, de lo que debía de hablar, y las palabras que él hablaba, dice que no le hablaba por su propia cuenta, sino que lo que el Padre le hablaba, así como se lo hablaba, él lo hablaba. Esta es la comunión que el hombre debe de tener continuamente con Dios, para que entonces pueda verdaderamente ver, porque la mayoría dice ver, pero es ciega, como en aquel momento. No entendieron que estaban desnudos hasta el momento en que le fueron abiertos los ojos, y las vestiduras que en el mundo espiritual le habían sido formadas, le estaban construyendo en el mundo espiritual, porque a través de que el hombre va haciendo las obras, se le van haciendo sus vestiduras en el mundo espiritual. Esas vestiduras que estaban destinadas para dárselas, porque ellos no iban a estar desnudos por la eternidad. No, eso era un momento solamente, en el tiempo de la tentación, en el tiempo en que ellos debían haber vencido esa tentación. No iban a permanecer desnudos eternamente para siempre, porque los ángeles del cielo no están desnudos, tienen vestiduras gloriosas, y en el cielo no hay nadie desnudo, ángeles, ni querubines, ni Dios, tienen vestiduras gloriosa. Y entonces así también iba a ser con ellos, pero ellos tenían que pasar primero la prueba, para que entonces el corazón de Dios quedara firme en ellos, porque Dios puso el corazón de Dios en ellos, Dios puso la imagen de Dios en ellos, porque la imagen de Dios es su corazón. Pero esto debía confirmarse, esto tenía que confirmarse por las obras del hombre. Aunque Dios lo puso, eso debe confirmarse. Así también con la salvación, aunque Dios le da la salvación al hombre, cuando lo perdona por todos sus pecados, cuando lo lava con su sangre, cuando lo limpia, esto debe confirmarse, porque el Señor habiendo sacado al pueblo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Y por qué lo sacó de Egipto? ¿Porque los aborrecía? No. Lo sacó de Egipto porque los amaba. Dios no aborrece al hombre. Lo sacó de Egipto porque los amaba. Los salvó de toda la esclavitud de Egipto, y sin embargo después los tuvo que destruir en el desierto a la mayoría de ellos, y a todos los que salieron de Egipto solamente entraron los menores de 20 años, y Josué y Caleb. ¿Pero por qué? Porque ellos no confirmaron el amor de Dios, porque ellos no confirmaron la salvación. El hombre debe de confirmar. Así ellos debían haber confirmado el corazón de Dios en ellos. Así debían ellos de haber confirmado la imagen de Dios en ellos con sus obras, pero no la confirmaron. Y siendo así, las vestiduras que se les iban haciendo en el mundo espiritual a través de lo que ya venían haciendo allí, mientras estaban allí todavía sin pecar, que no se entiende, no se sabe el tiempo que pasaron sin pecar, porque no fue de un día para otro. Pasó un tiempo en que Satanás astutamente buscó todas las estrategias para poder entrar. Buscó una, buscó otra, pero las escrituras no lo describen, si el Espíritu Santo no lo revela. Entonces ellos en ese tiempo estaban recibiendo las vestiduras del cielo para dárseles ahora, cuando ya fuera determinado el cumplimiento del tiempo que Dios determinó, para ahora que entonces recibieran sus vestiduras gloriosas. No iba a ser diferente a como lo es ahora, que se dice de la esposa, que a ella se le concede vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Pero aquellas vestiduras le fueron quitadas, y cuando le fueron quitadas, entonces fue que fueron desnudos en el mundo espiritual. Por eso vieron su desnudez, y por eso no veían su desnudez antes, porque primeramente eran ingenuos, no tenían ningún tipo de maldad en sus corazones. Pero aparte de eso, aunque estaban desnudos en lo físico, en el mundo espiritual no estaban desnudos. En el mundo espiritual estaban vestidos, y se le iba haciendo una vestidura aún más gloriosa, la vestidura de la confirmación, la vestidura de que se le afirmara el corazón de Dios en ellos, y siendo así, se le quitó esa vestidura. Cuando se le quitó esa vestidura en el mundo espiritual, entonces fue que se vieron desnudos. Pero el Señor permitió esa ceguera, no porque Dios quería que estuvieran ciegos, sino porque ellos estaban dispuestos a escuchar ofertas y a recibir ofertas. Primero ella estuvo dispuesta a recibir las ofertas de alguien, de Satanás, a través de una serpiente, y después él estuvo dispuesto a recibir las ofertas del hombre, que primeramente fue engañado por la serpiente. Así el creyente, así aquel que es enseñado por alguno, así aquel que es pastoreado por un hombre, debe de escudriñar las escrituras sin cesar de día y de noche, debe de conocer a Dios, debe de buscar a Dios sin cesar, porque si aquel líder es engañado, él también será engañado, así como Adán. Si aquel líder es engañado, él también recibirá la mentira, él también comerá del fruto del bien y del árbol del bien y del mal, él también comerá la muerte, él también morirá
morirá, porque así que dice la Escritura, cosa espantosa y fea hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por mano de ellos. Y mi pueblo, dice, así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Que esto es una profecía para el fin. Esto es una profecía de lo que se ve en el tiempo del fin. Cosa espantosa y fea. Los profetas profetizaron mentira. Los sacerdotes dirigían por mano de ellos. Y mi pueblo así lo quiso. Pero ¿por qué prosperaron en sus obras? ¿Por qué pudieron profetizar y prosperar en sus obras de profecía? ¿Por qué pudieron pastorear y prosperar en sus pastorados que ejecutaban y que ejercían? Porque el pueblo recibía ese pastorado. Porque el pueblo recibía esas profecías. Si el pueblo no lo recibe, ellos tienen que callarse y deben de ir entonces a buscar en el arrepentimiento que Dios los perdone, o deben de irse a morir solos, pero no engañar a otros. Pero si el pueblo recibe, entonces ellos tienen lo que quieren allí, darle el alimento de muerte a los que los reciben. Y por eso que dice el Señor, mi pueblo así lo quiso. Entonces el hombre debe de escudriñar las Escrituras, no creerle al hombre, porque este hace la función de Eva, el líder necio, el profeta mentiroso, el pastor que enseña mentira. Este hace la función de Eva y este hace la función de Adán. Aquel que recibe la enseñanza, aquel que recibe la falsa profecía, aquel que está dispuesto a recibir del hombre todo sin haber buscado a Dios, sin haber conocido a Dios, sin adentrarse en el conocimiento del corazón de Dios. Por eso es que el Señor dice, ¿qué haré cuando llegue el fin? ¿Qué justificación tendrá alguno? Porque toda justicia de los hombres delante de Dios dice que son como trapo de inmundicia. ¿Qué justificación tendrá alguno? Ninguna, porque está en las Escrituras el testimonio de Jesucristo. El testimonio de Dios está en toda la Escritura y está el Espíritu Santo para que le explique las Escrituras al hombre. Está el Espíritu Santo para que le enseñe las Escrituras al hombre. Como para el hombre se crea que vaya ahora a creerse a cualquier mentira yendo ciego, mientras que el hombre está dispuesto a escuchar y a creer sin escudriñar, el hombre ya va ciego. Ya de un inicio va ciego. Así Adán iba ciego. Y así cuando entonces comió todavía estaba ciego, pero después que comió le fueron abiertos los ojos para que vieran lo que habían hecho. Y así entonces en el mundo espiritual la gente está ciega por aquello que recibe, y en el mundo espiritual la gente está ciega por aquello que hace y por aquello que enseña. Proveniente de la serpiente, el hombre debe de buscar la verdadera revelación del Espíritu Santo, porque si el hombre va a la iglesia a recibir lisonja, palabra mentirosa, palabra lisonjera, palabra que le dé el cumplimiento de todos sus sueños vanos y de todos sus deseos de la tierra y de todos sus deseos apartados verdaderamente del corazón de Dios, el hombre en vano va a recibir enseñanza, el hombre va a recibir pan leudado, el hombre va a recibir palabra para muerte. ¿Qué lo va a salvar? ¿Acaso la asistencia? ¿Qué lo va a salvar? ¿La membresía? ¿O qué lo va a salvar? Tomar parte en el púlpito, ¿qué lo va a salvar? ¿Quién lo podrá salvar? Si Cristo es el Salvador, si la verdad está lejos de él, si la verdad no entra en su corazón, porque este es el fin de congregarse. Porque dice la Escritura que el fin de todo discurso hablado es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. No es otra cosa, no es cumplir sus sueños, no es cumplir sus metas, no es cumplir sus propósitos, porque todo esto está alejado de la voluntad de Dios. Esta es la voluntad del hombre, pero solamente los que hagan la voluntad del Padre entrarán en el cielo. No los que hagan sus propias voluntades, no los que cumplan sus sueños. Ese no es el Evangelio. El Evangelio no es darle el cumplimiento de los sueños al hombre. El Evangelio es que el hombre se ha transformado en la imagen de Jesucristo y que cumpla la voluntad de Dios. Para esto, el hombre debe de tener el corazón dispuesto a escuchar a Dios y el corazón dispuesto a aprender de Dios directamente, a aprender del Espíritu Santo, a aprender las cosas del cielo, aunque le cueste la distancia de los hombres, aunque le cueste que los hombres lo dejen solo, aunque le cueste tener que apartarse del hombre, aunque le cueste todo tipo de enemistad con el hombre, porque dice que estemos en paz con todos, si es posible, y en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Cuando no depende de mí, cuando el hombre se inclina a otra cosa, cuando el hombre no quiere la paz, cuando el hombre lo que quiere es discordia, si el hombre tiene discordia contra Dios, yo no tengo que estar en ese mismo pensamiento, yo debo de irme con el Señor, yo no debo de unirme a la iniquidad del hombre, yo no debo de unirme al pensamiento del hombre, sino mantenerme unido al pensamiento de Dios, porque esto es lo que me va a dar mi vestidura, y esto es lo que me va a mantener abiertos mis ojos. Los ojos son abiertos cuando el hombre está atento
atento a la voz del Espíritu Santo. Los ojos espirituales son abiertos cuando el hombre está atento a la palabra de Dios, cuando el hombre escudriña de día y de noche, cuando el hombre está interesado por el corazón de Dios, el cual nunca se acaba, el cual nunca tiene fin. Él es infinito. Dice así la Escritura, que si se escribieren todas las cosas que Jesús hizo, entonces no cabrían en el mundo todos los libros que habrían de escribirse. Así son las cosas que Él habló. Nunca podrán caber en el mundo las cosas del conocimiento del corazón de Dios si se escriben, porque estas son infinitas, y las Escrituras, la profundidad de ellas, la explicación de ellas por parte del Espíritu Santo son infinitas, porque así como la vida es eterna, y así como Él habita la eternidad, porque Él mismo, Él es la eternidad, Él es todas las cosas, Él es, todo se sujeta a Él, diciendo que Él habita la eternidad, entonces su corazón es infinito, porque la eternidad es algo infinito que nunca tiene un fin. Y si Él es la eternidad, Él habita la eternidad, entonces su corazón nunca tiene un fin, sus palabras nunca tienen un fin, como para apartarse a una u otra palabra de los hombres, como para apartarse al pensamiento de los hombres, como para apartarse a lo que los hombres piensan, a lo que los hombres determinan, a lo que los hombres enseñan, yendo ciego. El hombre no se da cuenta de su desnudez, así como Saúl no se daba cuenta de cómo estaba caído, cómo estaba ya desnudo cuando ya estaba caído, pero sin embargo sigue en su ministerio. El hombre no se da cuenta de su desnudez. El hecho de que un hombre tenga un ministerio no quiere decir que está vestido en el mundo espiritual. El ministerio lo puede tener por sí mismo incluso, que es lo que ha acontecido en la mayoría del pueblo en el tiempo final, cuando dice que ellos establecieron reyes no escogidos por mí y constituyeron príncipes, pero yo no lo supe. Así acontece. No sabe el hombre que está caído y está caído, como Adán y Eva no sabían que estaban desnudos y estaban desnudos, no lo veían, no lo entendían. No sabe el hombre que está lejos de Dios, como Sansón, que no sabía que ya Dios se había apartado de él y pensaba que estaba fuerte y pensaba que iba a escapar como las demás veces, pero él no sabía que ya Dios se había apartado de él. Así el hombre no lo sabe, porque lo que en el mundo espiritual acontece no se puede ver si el hombre no vive en una perfecta obediencia y comunión con el Señor, en un amor verdadero al Señor, apartando sus oídos de lo que digan los hombres, porque aquel Sansón le hizo caso al hombre, le hizo caso a su mujer. ¿Y cómo entonces va Dios a permanecer con él si él le hizo caso al hombre, si él escuchó al hombre, amó al hombre más que a Dios, amó a la mujer más que a Dios, amó lo que decía la mujer más que a Dios, y cumplió el mandamiento, la orden de la mujer más que la orden y el mandamiento de Dios? Y así entonces el hombre, así es lo que hace. El hombre va ciego, el hombre va sin Dios, y el hombre va perdido sin saber que va perdido, el hombre va desnudo sin saber que va desnudo, pero profesando a Dios, pensando que está fuerte, pensando que está en la voluntad de Dios, pensando que ama a Dios. ¿Por qué? Porque no vive en una verdadera intimidad con el Espíritu Santo para que le declare su verdadera condición, escuchando a los hombres, porque esto es el principio para que el hombre se aparte a la mentira. El escuchar por el oído entró la mentira, así como por el oído es la fe, pero la fe viene por el oír, pero el oír viene por la palabra de Dios. El oír no viene por la palabra de la política, el oír no viene por la palabra de los hombres vanos, el oír no viene por la palabra de la gente del mundo, ni de familiares inconversos, ni el oír viene por la palabra de amigos para complacerlo. El oír no viene por el oír de fe, el oír de fe no viene por eso. El oír de la fe viene por oír la palabra de Dios, y eso es lo que hace que el hombre peque, inclinar su oído a todo lo que el hombre le quiere hablar, porque está dispuesto a escuchar lo que Satanás le quiere hablar. Así es que el diablo engaña al mundo entero. Esta es la forma, a través del oído. Él entra a través de lo que habla, a través de los hombres. Por eso es que los hombres deben apartar sus oídos de todas estas cosas. Por eso es que los hombres deben inclinar sus oídos a Dios. Bienaventurado, dice la Escritura, el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, aguardando allí, velando a lo que Dios le quiere decir por su Espíritu, allí y escudriñando sus Escrituras, buscando que Dios se le explique todas las cosas. Y el que viene a las puertas de Dios no anda velando a que lo llame un hombre por teléfono, no anda velando a la conversación de los compañeros, no anda velando a la enseñanza de los hombres, anda velando a lo que Dios le hable, a lo que Dios le susurra al oído, porque el Señor habla, pero los hombres no pueden escuchar a Dios, en que entre tanto
que inclinan sus oídos a la voz de los hombres. No se puede escuchar a dos señores, porque se va a entender la palabra de uno y se va a desentender la del otro, o se va a menospreciar la palabra de uno y se van a amar la palabra del otro. Y así entonces el hombre no puede escuchar dos cosas. El hombre debe de apartar sus oídos de todas las cosas para poder escuchar la voz de Dios, para poder entender la voz de Dios. Por eso también dice el Señor: cesa, hijo mío, de escuchar las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría, porque cuando el hombre aparte sus oídos de esas cosas, podrá escuchar a Dios. Y si Adán no hubiera inclinado sus oídos a la voz de Eva, hubiera podido entonces entender y hubiera podido entonces vencer la tentación y después redimirla a ella, pero no fue así. Así como no acontece con los que no apartan sus oídos de las voces de los hombres, porque apartan sus oídos de la voz de Dios, diciendo profesar a Dios, pero no saben que van ciegos, pero no saben que van desnudos. Por eso Dios manda apartarse al hombre, para que alcance la victoria. Así hizo Cristo: escuchaba al Padre, no a los hombres, porque no creía en voz de hombre, porque no creía en palabra de hombre, porque él sabía lo que había en el hombre, y así, escuchando al Padre, venció con poder a la muerte y dio vida a aquellos que creen en él, no en el hombre. Gloria a Dios.